No es falta de dinero. Es falta de una forma diferente de pensar. Porque hay personas que ganan lo mismo que tú. Y aún así logran construir riqueza. Y no es suerte. No es talento. No es magia. Es algo mucho más poderoso. Y mucho más peligroso si no lo entiendes. La forma en la que piensan. Hoy vas a descubrir cómo piensa alguien que construye riqueza. Y por qué, sin darte cuenta, podrías estar saboteando la tuya. Y aquí es donde todo cambia. Porque no importa cuánto trabajes. No importa cuánto ganes. Si sigues pensando igual, vas a seguir en el mismo lugar. La mayoría intenta cambiar su vida desde afuera. Pero la riqueza nunca empieza ahí. Empieza en silencio. Empieza en decisiones invisibles. Empieza en la mente. Y lo más impactante de todo, es que nadie te enseñó esto. Hubo un momento en el que pensé que el problema era el dinero. Que si ganaba más, todo cambiaría. Que si tenía mejores oportunidades, finalmente avanzaría. Que si encontraba la forma correcta, mi vida se transformaría. Pero pasaba el tiempo. Y nada cambiaba realmente. El dinero llegaba. Pero también se iba. Los intentos aumentaban. Pero los resultados no. Y lo más frustrante no era no avanzar. Era no entender por qué. Hasta que un día lo vi claro. No era el dinero. Nunca lo fue. Era la forma en la que estaba pensando. Porque sin darme cuenta, tomaba decisiones desde el miedo. Gastaba desde la emoción. Y veía el dinero como algo que se consume. No como algo que se construye. Y ahí entendí algo que cambió todo. Dos personas pueden ganar lo mismo, pero vivir vidas completamente diferentes. Una construye libertad. La otra construye dependencia. Una piensa en el futuro. La otra solo en el presente. Una crea oportunidades. La otra espera que lleguen. Y la diferencia no está en su salario. Está en su mente. Porque la riqueza no es un número. No es una meta. No es un golpe de suerte. Es una forma de pensar. Una forma de ver el mundo. Una forma de tomar decisiones. Una forma de actuar, incluso cuando nadie está mirando. Y cuando cambias eso, todo cambia. No de inmediato. No mágicamente. Pero sí de forma inevitable. Porque empiezas a ver lo que antes no veías. A elegir lo que antes ignorabas. A construir donde antes solo sobrevivías. Y en ese momento, el dinero deja de ser el objetivo. Y se convierte en el resultado. Por eso este audiolibro no es sobre dinero. Es sobre identidad. Sobre decisiones. Sobre la forma invisible en la que estás construyendo tu vida. Todos los días, sin darte cuenta. Y si estás aquí, no es casualidad. Es porque ya estás listo para dejar de pensar como alguien que lucha. Y empezar a pensar como alguien que construye. Capítulo 1. La mentalidad de responsabilidad total. Hay un momento en la vida en el que todo cambia. Pero no porque el mundo cambie, sino porque tú decides dejar de culparlo. Es un momento silencioso. No hay aplausos. No hay señales externas. Solo una decisión interna. Que la mayoría evita. Aceptar que todo lo que estás viviendo, de alguna forma, también depende de ti. Y sí, puede incomodar. Porque es más fácil pensar que el problema está afuera. En la economía. En las oportunidades. En el pasado. En las personas. Es más fácil creer que no se puede. Que aceptar que tal vez no lo has hecho diferente. Pero aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Mientras sigas culpando, seguirás sin poder cambiar nada. Porque no puedes transformar aquello que no controlas. Y una mente que construye riqueza entiende esto desde el principio. No pierde tiempo buscando culpables. Busca control. No se pregunta ¿por qué me pasa esto? Se pregunta ¿qué puedo hacer con esto? No espera condiciones perfectas. Se adapta, ajusta y avanza.
porque entiende algo que cambia completamente el juego. No se trata de lo que te pasa. Se trata de lo que haces con lo que te pasa. Hay personas que usan su historia como excusa. Y hay personas que la usan como impulso. Personas que se quedan atrapadas en lo que no tuvieron. Y otras que construyen con lo poco que sí tienen. Y no es porque unas tengan más suerte que otras. Es porque unas decidieron tomar responsabilidad. Y otras no. Responsabilidad no significa culpa. Significa poder. Significa reconocer que, aunque no hayas elegido tu punto de partida, sí puedes elegir tu siguiente paso. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Porque en el momento en el que dejas de decir, es que no puedo, y empiezas a decir, ¿cómo podría hacerlo? Tu mente cambia. Tu enfoque cambia. Tus decisiones cambian. Y poco a poco, tu realidad también. Una mente pobre espera soluciones. Una mente rica crea opciones. Una mente pobre reacciona. Una mente rica responde. Una mente pobre se queja. Una mente rica se entrena. Y esto no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con postura interna. Porque puedes tener poco dinero y aún así pensar como alguien que construye. O puedes tener mucho y seguir actuando como alguien que pierde. La diferencia no está en tu cuenta. Está en tu criterio. En cómo decides. En cómo reaccionas. En cómo interpretas lo que te sucede. Por ejemplo, cuando alguien pierde dinero, puede decir, esto siempre me pasa, el dinero no es para mí. O puede decir, ¿qué aprendí aquí y cómo lo hago mejor la próxima vez? Mismo evento. Dos mentalidades completamente distintas. Una te mantiene estancado. La otra te hace crecer. Y así funciona todo. Cada decisión que tomas. Cada pensamiento que repites. Cada justificación que aceptas. Está construyendo tu vida financiera. Aunque no lo notes. Por eso este capítulo no es cómodo. Porque te obliga a mirarte sin filtros. A dejar de señalar afuera. Y empezar a observar adentro. A preguntarte con honestidad. ¿Estoy actuando como alguien que construye? ¿O como alguien que reacciona? ¿Estoy tomando decisiones conscientes? ¿O solo repitiendo hábitos? ¿Estoy avanzando? ¿O solo sobreviviendo? Y aquí viene la parte más importante. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas saberlo todo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerte responsable. Responsable de aprender. Responsable de decidir mejor. Responsable de actuar diferente. Porque en ese momento, dejas de ser víctima de tus circunstancias. Y te conviertes en creador de tu realidad. Y eso, lo cambia todo. No de un día para otro. Pero sí de forma irreversible. Porque cuando una persona entiende que su vida depende de sus decisiones, ya no vuelve a vivir igual. Empieza a observar más. A cuestionarse más. A elegir mejor. Empieza a construir. Y eso es exactamente lo que hace alguien que genera riqueza. No espera el momento perfecto. No espera sentirse listo. No espera que todo se acomode. Empieza con lo que tiene. Desde dónde está. Con lo que sabe. Pero empieza. Porque entiende algo que muchos ignoran. El progreso no viene de tener más. Viene de decidir mejor. Así que hoy, no te lleves solo información. Llévate una decisión. La decisión de dejar de esperar. Y empezar a hacerte responsable. Porque el día que haces eso, aunque no tengas dinero, ya empezaste a construir riqueza. Y una vez que tomas responsabilidad, todo cambia. Porque dejas de ver el dinero como algo que simplemente se gasta. Y empiezas a verlo como algo que se construye. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. ¿Cómo piensa alguien que construye riqueza en términos de dinero, activos y decisiones? Capítulo 2. Pensar en activos, no en gastos. Hay una diferencia silenciosa, pero poderosa, entre quienes avanzan financieramente.
Y quienes sienten que siempre están empezando de cero. No está en cuánto ganan. Está en cómo piensan cada vez que el dinero llega a sus manos. Porque para la mayoría, el dinero es algo que se gasta. Llega. Y automáticamente se divide en pagos, gustos, necesidades. Y al final, desaparece. Pero para alguien que construye riqueza, el dinero no es algo que se gasta primero. Es algo que se dirige. Y esa pequeña diferencia cambia completamente el resultado. Porque cuando alguien con mentalidad común recibe dinero, piensa, ¿en qué lo puedo usar? Pero cuando alguien con mentalidad de riqueza recibe dinero, piensa, ¿cómo puedo hacer que esto crezca? Y ahí empieza todo. Porque no se trata de dejar de vivir, ni de dejar de disfrutar. Se trata de entender que cada decisión financiera tiene un impacto, que cada peso tiene un destino. Y ese destino define tu futuro. Hay dos caminos cada vez que gastas dinero. O lo usas para mantener tu estilo de vida, o lo usas para construir tu libertad. Y no siempre es evidente, porque muchas veces el gasto se siente bien, se siente merecido, se siente necesario. Pero lo que se siente bien hoy, no siempre construye algo para mañana. Y aquí es donde entra un concepto que transforma todo. Activos. Un activo no es solo una inversión complicada, ni algo que solo hacen los expertos. Un activo es cualquier cosa que, con el tiempo, puede devolverte dinero, tiempo o libertad. Puede ser una inversión. Puede ser un negocio. Puede ser una habilidad que te genere ingresos. Puede ser incluso una decisión bien tomada. Pero lo importante no es el tipo de activo. Es la forma de pensar detrás. Porque alguien con mentalidad pobre busca gastar mejor. Pero alguien con mentalidad de riqueza busca construir primero. No se pregunta solo ¿puedo comprar esto? Se pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Y eso cambia todo. Porque ya no compras por impulso. Compras con intención. Ya no gastas por emoción. Decides con visión. Ya no vives solo para el presente. Empiezas a diseñar tu futuro. Y aquí viene una verdad incómoda, pero necesaria. Muchas personas no tienen un problema de ingresos. Tienen un problema de dirección. Ganan dinero, pero no saben hacia dónde va. Y cuando no hay dirección, no hay construcción. Solo repetición. Ingresar, gastar, empezar de nuevo. Ingresar, gastar, empezar de nuevo. Un ciclo que parece normal, pero que en realidad te mantiene atrapado. Por eso las personas que construyen riqueza hacen algo diferente. Antes de gastar, piensan. Antes de decidir, evalúan. Antes de disfrutar, construyen. No porque no quieran vivir, sino porque quieren vivir mejor, después. Y entienden algo que cambia todo. No necesitas dejar de gastar. Necesitas dejar de gastar sin pensar. Porque no es el gasto lo que te limita. Es la falta de intención. Es no saber por qué lo haces. Es no cuestionarlo. Es no ver más allá del momento. Por ejemplo, dos personas compran algo que desean. Una lo hace porque siente que lo necesita. Porque quiere llenar un vacío. Porque se lo merece. La otra lo hace después de haber invertido. Después de haber construido. Después de haber asegurado su avance. Mismo gasto. Diferente mentalidad. Y a largo plazo. Resultados completamente distintos. Porque la riqueza no se construye en grandes decisiones. Se construye en pequeñas elecciones repetidas. En lo que haces cada vez que el dinero llega. En cómo piensas antes de usarlo. En si decides consumir o construir. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que necesitan más dinero para empezar a construir. Pero no. Necesitan empezar a pensar diferente. Con el dinero que ya tienen. Porque si no sabes dirigir poco, no sabrás dirigir mucho. Si no construyes con lo que tienes hoy,
Tampoco lo harás cuando tengas más. Porque no es un problema de cantidad. Es un problema de mentalidad. Y eso es lo que cambia todo. Cuando empiezas a ver el dinero como una herramienta, y no como un premio. Cuando dejas de usarlo solo para vivir, y empiezas a usarlo para construir. Cuando entiendes que cada decisión cuenta, aunque parezca pequeña, tu vida financiera empieza a transformarse. No de golpe, no de forma visible al inicio, pero sí de forma acumulativa. Porque cada decisión correcta se suma. Cada activo que construyes te acerca. Cada gasto consciente te libera. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de depender solo de lo que ganas. Y empiezas a construir algo que trabaja contigo. Y eso es el inicio real de la riqueza. Y cuando empiezas a pensar en construir, hay algo más que cambia completamente tu forma de ver la vida. El tiempo. Porque alguien que construye riqueza no piensa solo en hoy. Piensa en lo que ese hoy puede convertirse mañana. Y ahí es donde entramos en el siguiente nivel. Pensar a largo plazo, la visión que transforma tu futuro. Capítulo 3. Pensar a largo plazo, la visión que transforma tu futuro. Hay algo que separa de forma silenciosa, pero definitiva, a quienes construyen riqueza, de quienes pasan la vida intentando alcanzarla. No es el dinero, no es el talento, no es la suerte, es el tiempo, y la forma en la que deciden usarlo. Porque mientras la mayoría vive enfocada en el hoy, en resolver lo inmediato, en satisfacer lo urgente, hay personas que están tomando decisiones, pensando en años. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque vivir solo en el presente puede sentirse cómodo. Puedes darte gustos. Puedes evitar sacrificios. Puedes postergar decisiones difíciles. Pero también tiene un costo. Aunque no lo veas de inmediato. El costo de no avanzar. El costo de repetir el mismo ciclo, una y otra vez. Ingresar, gastar, empezar de nuevo. Sentirte ocupado, pero no construir nada. Y eso pasa porque el presente, sin visión, se convierte en una trampa silenciosa, porque no duele hoy, pero limita todo tu mañana. Y aquí es donde entra la mentalidad de alguien que construye riqueza. No vive solo para hoy. No toma decisiones pensando en cómo se siente ahora, sino en lo que eso va a generar después. Y esto no significa dejar de disfrutar la vida. Significa entender que cada decisión tiene dos versiones. La versión inmediata y la versión futura. Y la mayoría solo ve una. Por ejemplo, puedes gastar dinero en algo que te emociona hoy y olvidarte mañana. O puedes usar ese mismo dinero para construir algo que te dé libertad después. Ambas decisiones son válidas, pero no generan el mismo resultado. Y aquí está la clave. La riqueza no se construye en lo que haces una vez. Se construye en lo que eliges repetidamente. En si eliges lo fácil, o lo que construye. En si eliges lo inmediato, o lo que permanece. Porque alguien con mentalidad de riqueza entiende algo que cambia todo. El tiempo no es algo que pasa. Es algo que se usa. Y cuando lo usas bien, se convierte en tu mayor aliado. Pero cuando lo ignoras, se convierte en tu mayor limitante. Porque cada día que pasa sin dirección, es un día que no regresa. Cada decisión impulsiva, es una oportunidad que se pierde. Cada luego lo hago. Es un retraso acumulado. Y así, sin darte cuenta, pasan meses, años, y todo sigue igual. Por eso las personas que construyen riqueza hacen algo diferente. Piensan en procesos. No buscan resultados inmediatos. Construyen caminos sostenibles. No se obsesionan con el dinero rápido. Se enfocan en crecimiento constante. No quieren ganar hoy. Quieren ganar siempre. Y eso requiere algo que muchos evitan. Paciencia. Pero no una paciencia pasiva.
Una paciencia activa. La paciencia de quien está construyendo algo, aunque todavía no se vea. La paciencia de quien sabe que cada decisión correcta, tarde o temprano, se convierte en resultado. Porque así funciona la riqueza. No aparece de golpe. Se acumula. No se siente al inicio. Se nota con el tiempo. No es espectacular al principio, pero es imparable después. Y aquí es donde muchas personas se rinden, porque quieren resultados rápidos, sin pasar por el proceso. Quieren cambiar su vida en meses, cuando han pasado años sin dirección. Quieren ver frutos, sin haber sembrado lo suficiente. Pero la realidad es otra. Todo lo que vale la pena requiere tiempo, requiere consistencia, requiere decisiones repetidas. Requiere pensar más allá del momento. Y aquí viene una pregunta que puede cambiar tu forma de vivir. ¿Lo que estás haciendo hoy te acerca a la vida que quieres mañana? Porque si la respuesta es no, no importa cuánto te esfuerces, no estás construyendo, solo estás manteniendo. Y mantenerse nunca te va a llevar a la libertad. Por eso alguien que construye riqueza vive diferente. No porque tenga más, sino porque piensa distinto. Cuando recibe dinero, piensa en cómo hacerlo crecer. Cuando tiene tiempo, piensa en cómo usarlo mejor. Cuando toma decisiones, piensa en su impacto futuro. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque mientras otros viven reaccionando, él está diseñando. Mientras otros improvisan, él está construyendo. Mientras otros buscan resultados, él está creando procesos. Y con el tiempo, eso se nota, porque llega un punto en el que todo lo que sembró empieza a regresar. Las decisiones se acumulan. Los resultados aparecen. Las oportunidades crecen. Y lo que antes parecía lento, se vuelve imparable. Por eso pensar a largo plazo no es un sacrificio. Es una ventaja. Es lo que te permite salir del ciclo y empezar a construir algo real. Algo que no depende solo de tu esfuerzo, sino de tus decisiones. Algo que no desaparece, sino que crece. Y todo empieza aquí. En cómo piensas hoy. En cómo decides hoy. En si eliges lo fácil o lo que construye. Porque el futuro no se crea solo. Se diseña. Y alguien que construye riqueza nunca deja eso al azar. Y si este contenido ya te hizo cuestionarte, si ya te hizo ver el dinero de una forma distinta, entonces suscríbete. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de en quién te conviertes para construirlo. Y eso es lo que realmente cambia tu vida. Ahora, hay algo más que define completamente la forma en la que avanzas. No es lo que tienes, es cómo interpretas lo que tienes. Porque hay personas que ven límites, y otras que ven oportunidades. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Pensamiento de crecimiento, salir de la escasez y empezar a crear abundancia. Capítulo 4. Pensamiento de crecimiento, salir de la escasez y empezar a crear abundancia. Hay una voz silenciosa, que muchas personas escuchan todos los días, sin darse cuenta. Una voz que dice, no es suficiente. No alcanza. No se puede. No es para mí. Y lo más peligroso es que con el tiempo, esa voz deja de cuestionarse y empieza a creerse. Esa es la mentalidad de escasez. No es solo falta de dinero. Es una forma de ver el mundo. Es interpretar todo desde la limitación, desde el miedo, desde la sensación de que nunca es suficiente. Y cuando piensas así, no importa cuánto dinero tengas, siempre va a parecer poco, porque la escasez no está en tu cuenta, está en tu percepción. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque cuando operas desde la escasez, tomas decisiones desde el miedo, evitas oportunidades por inseguridad, te comparas constantemente, sientes que otros tienen más,
y que tú siempre vas atrás. Y sin darte cuenta, empiezas a jugar a la defensiva. Solo quieres no perder. Solo quieres sobrevivir. Solo quieres mantenerte. Pero alguien que construye riqueza no piensa así. No vive defendiéndose de la vida. Vive creándola. Y ahí es donde entra el pensamiento de crecimiento. Una mentalidad completamente diferente. Una forma de ver el mundo no desde lo que falta, sino desde lo que se puede generar. Porque alguien con mentalidad de crecimiento entiende algo que cambia todo. El dinero no es limitado. Las oportunidades tampoco. Lo que es limitado es la forma en la que estás pensando. Porque mientras algunos ven crisis, otros ven posibilidades. Mientras algunos ven problemas, otros ven soluciones. Mientras algunos se frenan, otros se adaptan. Y no es porque tengan más suerte. Es porque entrenaron su mente para ver diferente. Porque aprendieron a hacerse preguntas distintas. En lugar de decir, no hay oportunidades. Dicen, ¿dónde están las oportunidades que no estoy viendo? En lugar de decir, esto es difícil. Dicen, ¿qué tengo que aprender para hacerlo mejor? En lugar de decir, no puedo. Dicen, ¿cómo podría lograrlo? Y esa pequeña diferencia abre caminos. Porque tu mente siempre responde a las preguntas que le haces. Si preguntas desde el miedo, vas a encontrar límites. Si preguntas desde el crecimiento, vas a encontrar opciones. Y eso cambia todo. Porque empiezas a actuar diferente. Empiezas a intentar más. A aprender más. A moverte más. Dejas de quedarte esperando. Y empiezas a crear. Y aquí viene algo importante. Pensar en abundancia no significa negar la realidad. No significa ignorar los problemas. Ni pensar que todo es fácil. Significa no quedarte atrapado en ellos. Significa no definirte por lo que falta, sino por lo que puedes construir. Porque la escasez te hace pequeño. Te hace dudar. Te hace frenar. Te hace conformarte. Pero la abundancia te expande. Te hace moverte. Te hace aprender. Te hace crecer. Y eso es lo que realmente construye riqueza. Porque alguien con mentalidad de crecimiento no espera condiciones perfectas. Empieza con lo que tiene. Aprende en el proceso. Se equivoca y mejora. Y entiende algo que muchos ignoran. No necesitas tener todo claro. Necesitas empezar. Porque la claridad no llega antes de avanzar. Llega mientras avanzas. Y cada paso te muestra el siguiente. Por eso las personas que crecen no son las que saben más. Son las que actúan más. Las que se adaptan. Las que aprenden. Las que no se quedan detenidas. Y con el tiempo, eso se nota. Porque mientras unos siguen esperando el momento perfecto, otros ya están construyendo. Mientras unos siguen dudando, otros ya están avanzando. Mientras unos siguen pensando en lo que falta, otros ya están creando lo que quieren. Y esa es la diferencia. No en recursos, sino en mentalidad. Por eso este capítulo no es solo una idea. Es una decisión. La decisión de dejar de pensar desde la escasez y empezar a pensar desde el crecimiento. De dejar de enfocarte en lo que no tienes y empezar a construir con lo que sí. De dejar de esperar y empezar a crear. Porque cuando haces eso, aunque no tengas todo resuelto, ya estás en el camino correcto. Y ese camino, si lo sostienes, te lleva inevitablemente a la abundancia. No porque sea fácil, sino porque es real. Porque todo lo que crece empieza con una decisión. Y esa decisión empieza en tu mente. Pero hay algo que puede sabotear todo esto. Aunque pienses bien, aunque entiendas todo, tus emociones. Porque muchas veces, no es lo que sabes, es lo que sientes lo que decide por ti. Y ahí es donde entra el siguiente nivel.
Disciplina emocional con el dinero. Controlar lo invisible que te controla. Capítulo 5. Disciplina emocional con el dinero. Controlar lo invisible que te controla. Hay algo que casi nadie te dice sobre el dinero. No es un problema de lógica. Es un problema de emoción. Porque la mayoría de las decisiones financieras no se toman pensando. Se toman sintiendo. Y eso cambia todo. Porque puedes saber ahorrar. Puedes entender cómo invertir. Puedes tener la información correcta. Y aún así, hacer lo contrario. Gastar cuando no debes. Postergar lo importante. Tomar decisiones impulsivas. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el momento de decidir, no gana la razón. Gana la emoción. Esa emoción que te dice, cómpralo, te lo mereces. Luego ves cómo lo solucionas. No pasa nada, es solo una vez. Y sin darte cuenta, una decisión pequeña se convierte en un patrón. Y ese patrón termina definiendo tu vida financiera. Porque no es lo que haces una vez, es lo que repites sin cuestionar. Y aquí es donde entra algo que separa completamente a quien construye riqueza, de quien siempre está empezando de nuevo. La disciplina emocional. No se trata de no sentir. Se trata de no dejar que lo que sientes decida por ti. Porque alguien con mentalidad de riqueza también siente ganas de gastar. También se frustra. También duda. La diferencia es que no actúa desde ahí. Siente, pero no reacciona. Observa, y luego decide. Y eso cambia completamente el resultado. Porque cuando actúas desde la emoción, buscas alivio inmediato. Quieres sentirte mejor ahora. Quieres resolver lo que sientes, rápido. Pero ese alivio, muchas veces, te cuesta caro después. Un gasto impulsivo. Una mala decisión. Una oportunidad perdida. Y lo que te dio placer en segundos, te genera consecuencias por meses. Por eso la disciplina emocional no es una restricción. Es protección. Es la capacidad de detenerte, aunque tengas ganas, de decir no. Aunque se sienta difícil, de pensar, antes de actuar. Y esto no es algo con lo que se nace. Es algo que se entrena. Se entrena cada vez que eliges no gastar impulsivamente. Cada vez que decides esperar. Cada vez que te cuestionas antes de actuar. Porque ahí es donde empieza el cambio. En esos pequeños momentos, donde antes reaccionabas, y ahora eliges. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. Tus emociones no son el problema. El problema es no saber manejarlas. Porque el dinero despierta muchas cosas. Miedo a perder. Ansiedad por tener más. Frustración por no avanzar. Comparación con otros. Y si no eres consciente de eso, terminas tomando decisiones desde ese lugar. Decisiones que no construyen. Solo calman momentáneamente. Por ejemplo, comprar algo porque estás estresado. Gastar porque quieres sentir que avanzas. Evitar revisar tus finanzas porque te incomoda. Eso no es falta de conocimiento. Es falta de control emocional. Y eso es lo que más dinero le cuesta a las personas. Más que cualquier error técnico. Porque puedes aprender a invertir. Puedes aprender a ahorrar. Puedes aprender estrategias. Pero si no controlas lo que sientes, todo eso se cae. Por eso alguien que construye riqueza trabaja en algo más profundo. Su relación con el dinero. Cómo lo percibe. Cómo reacciona ante él. Qué emociones le despierta. Porque entiende que el dinero no solo es externo. También es interno. Y cuando ordenas eso, todo empieza a fluir diferente. Empiezas a gastar con más conciencia. A decidir con más claridad. A actuar con más control. Y poco a poco, dejas de sabotearte. Porque esa es la realidad. Muchas veces no es que no puedas avanzar. Es que te estás frenando sin darte cuenta. Con impulsos. Con decisiones emocionales. Con hábitos que no cuestionas.
Y la única forma de cambiar eso no es forzarte, es observarte, darte cuenta de cuando estás actuando desde la emoción, de cuando quieres escapar, en lugar de construir. Y en ese momento, hacer algo diferente, aunque sea pequeño, aunque cueste, porque cada vez que eliges desde la conciencia, te fortaleces. Cada vez que no reaccionas, te entrenas. Cada vez que decides mejor, te acercas. Y así, poco a poco, tu mente cambia, tu comportamiento cambia, tu vida financiera cambia. No porque tengas más dinero, sino porque ya no pierdes el control sobre él. Y eso es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Porque cuando controlas tus emociones, empiezas a controlar tus decisiones. Y cuando controlas tus decisiones, empiezas a construir resultados. Y cuando dejas de reaccionar, y empiezas a decidir, hay algo más que cambia completamente la forma en la que avanzas. Dejas de depender solo de tu esfuerzo, y empiezas a construir algo que trabaja contigo. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Pensar en sistemas, no en esfuerzo, el verdadero camino hacia la libertad. Capítulo 6. Pensar en sistemas, no en esfuerzo, el verdadero camino hacia la libertad. Durante mucho tiempo, nos enseñaron algo que parecía lógico, que para ganar más, hay que trabajar más horas, más esfuerzo, más sacrificio. Y aunque eso puede funcionar al inicio, tiene un límite, porque el tiempo es limitado, la energía también, y el cuerpo no es infinito. Y si todo tu ingreso depende de cuánto trabajas, entonces tu crecimiento también tiene un techo. Ese es el punto donde muchas personas se quedan atrapadas. Trabajan más, pero no avanzan más. Se esfuerzan más, pero no crecen proporcionalmente. Y eso genera frustración, porque sienten que están haciendo todo bien, pero no logran salir del mismo lugar. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes de este camino. La riqueza no se construye solo con esfuerzo. Se construye con sistemas. Un sistema es algo que sigue funcionando, aunque tú no estés presente todo el tiempo. Es una estructura. Es un proceso. Es una forma de hacer que las cosas ocurran, de manera constante. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de pensar solo en cómo ganar más hoy. Y empiezas a pensar en cómo construir algo que siga generando después. Y eso es completamente distinto. Porque alguien que solo depende de su esfuerzo, tiene que empezar de cero todos los días. Pero alguien que construye sistemas, avanza incluso cuando descansa. Y no se trata de dejar de trabajar. Se trata de dejar de depender únicamente de eso. Por ejemplo, puedes trabajar por dinero, o puedes crear algo que genere dinero. Puedes intercambiar tiempo, o puedes construir algo que funcione sin ti constantemente. Puedes repetir el mismo esfuerzo, o puedes diseñar un proceso que se repita solo. Y esa diferencia es la que separa el esfuerzo constante de la verdadera libertad. Porque la libertad no es no hacer nada. Es no depender de hacer todo. Es saber que lo que has construido sigue funcionando, incluso cuando tú no estás. Y eso solo se logra cuando empiezas a pensar en sistemas. Sistemas de ingreso, sistemas de ahorro, sistemas de inversión, sistemas de organización. No decisiones aisladas, sino estructuras repetibles. Porque una decisión puede ayudarte hoy, pero un sistema te ayuda siempre. Y aquí viene algo clave. La mayoría de las personas vive resolviendo, pero no construyendo. Resuelven gastos, resuelven problemas, resuelven urgencias, pero no crean algo que evite que eso se repita. Y así, viven en un ciclo constante. Apagan fuegos, pero no construyen un sistema que los prevenga. Y eso agota. Por eso alguien que construye riqueza piensa diferente. No se pregunta solo ¿cómo salgo de esto?,
Se pregunta, ¿cómo hago para no volver a estar aquí? Y esa pregunta lo cambia todo, porque lo lleva a crear, a diseñar, a estructurar, a pensar más allá del momento. Y eso es lo que empieza a construir libertad, porque cada sistema que creas reduce tu dependencia, reduce tu esfuerzo constante, reduce la presión, y aumenta tu control, tu estabilidad, tu crecimiento. Y no necesitas empezar con algo grande. Puedes empezar con algo simple, un hábito automatizado, una forma de organizar tu dinero, una decisión repetida. Pero lo importante es que se sostenga, que funcione, incluso cuando no tienes ganas, que avance, incluso cuando estás ocupado. Porque ahí está la verdadera diferencia, no en lo que haces un día, sino en lo que sigue funcionando todos los días. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Buscan resultados rápidos, en lugar de construir procesos. Quieren dinero inmediato, en lugar de crear algo que lo genere constantemente. Quieren salir del problema, sin cambiar la estructura que lo creó. Pero así, todo se repite. Por eso alguien que construye riqueza entiende algo fundamental. No se trata de trabajar más. Se trata de construir mejor. De usar tu esfuerzo para crear algo que siga funcionando. De invertir tu tiempo en algo que te lo devuelva. De dejar de empezar de cero y empezar a avanzar desde lo construido. Y cuando haces eso, tu relación con el dinero cambia. Tu forma de trabajar cambia. Tu forma de vivir cambia. Porque ya no dependes solo de lo que haces hoy. Empiezas a beneficiarte de lo que hiciste ayer. Y eso es el inicio real de la libertad. Y cuando empiezas a construir sistemas, hay algo más que se vuelve inevitable. Tu crecimiento. Porque para construir mejor, necesitas pensar mejor. Y ahí es donde entra el siguiente nivel. Aprendizaje constante, la inversión que nunca deja de pagarte. Capítulo 7. Aprendizaje constante, la inversión que nunca deja de pagarte. Hay algo que todas las personas que construyen riqueza tienen en común, aunque muchas veces no se vea. No es el dinero, no es el talento, no es la suerte, es su forma de aprender. Porque mientras muchos buscan resultados rápidos, hay personas que están invirtiendo en algo mucho más poderoso. Su mente, su forma de pensar, su forma de decidir, su forma de ver el mundo. Y eso, a largo plazo, lo cambia todo. Porque el dinero que ganas, puedes perderlo. Las oportunidades pueden desaparecer. Pero lo que aprendes, se queda contigo. Se transforma en criterio, en claridad, en capacidad. Y eso, no te lo quita nadie. Por eso alguien que construye riqueza no deja de aprender. No porque tenga tiempo, sino porque entiende que no hacerlo le cuesta más. Porque cada error que no comprendes se repite. Cada decisión que no entiendes te frena. Cada oportunidad que no sabes ver se pierde. Y todo eso tiene un precio invisible, pero constante. Por eso el aprendizaje no es opcional. Es parte del proceso. Es lo que te permite mejorar, sin tener que empezar desde cero cada vez. Es lo que hace que cada experiencia se convierta en avance. Porque alguien con mentalidad de crecimiento no solo vive, aprende de lo que vive. Observa, reflexiona, ajusta. No repite errores sin cuestionarlos. No avanza sin entender. Y eso lo hace evolucionar. Porque no se trata de saber mucho. Se trata de aprender continuamente. De mejorar poco a poco. De hacer ajustes constantes. De no quedarte igual. Y aquí viene una verdad importante. Tu ingreso crece al ritmo de tu crecimiento. No al ritmo de tus ganas. No al ritmo de tu esfuerzo. No al ritmo de tus deseos. Al ritmo de lo que sabes. Y de cómo lo aplicas.
porque puedes trabajar mucho, pero si no mejoras, te quedas en el mismo nivel. Puedes esforzarte más, pero si no entiendes mejor, no avanzas diferente. Por eso alguien que construye riqueza se enfoca en esto, en aprender mejor. No acumula información, desarrolla criterio. No busca saber todo, busca entender lo que realmente importa. No aprende por obligación, aprende por decisión. Y eso cambia completamente la forma en la que vive, porque empieza a ver oportunidades donde antes no veía nada. Empieza a tomar decisiones más inteligentes. Empieza a evitar errores que antes repetía. Y poco a poco, su vida cambia. No porque tenga más suerte, sino porque está más preparado, porque entiende más, porque ve más claro. Y eso lo posiciona diferente. Por eso el aprendizaje no es solo leer, ni ver contenido, ni escuchar información. Es aplicar, es cuestionar, es transformar lo que sabes en algo que uses. Porque el conocimiento que no aplicas no te cambia, solo te entretiene. Y alguien que construye riqueza no se entretiene con información. La usa, la convierte en decisiones, la convierte en acciones, la convierte en resultados. Y ahí está la diferencia. No en cuánto sabes, sino en cómo usas lo que sabes. Y aquí hay algo más profundo. El aprendizaje no solo mejora tus finanzas, mejora tu identidad. Te hace pensar diferente, te hace actuar diferente, te hace elegir diferente. Y cuando cambias eso, todo cambia. Porque ya no eres la misma persona. Ya no decides igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te conformas igual. Empiezas a elevar tus estándares. Y eso impacta todo. Tu dinero, tu tiempo, tu entorno, tu vida. Por eso alguien que construye riqueza nunca deja de crecer. Porque entiende que quedarse igual es retroceder. Que el mundo cambia. Y si tú no cambias, te quedas atrás. Y que la mejor inversión no está afuera, está dentro de ti, en tu mente, en tu forma de pensar, en tu capacidad de entender. Y lo mejor de todo es que esta inversión no tiene límite. Siempre puedes aprender más, siempre puedes mejorar, siempre puedes avanzar. Y cada paso te acerca más a mejores decisiones, a mejores resultados, a una vida más consciente. Porque cuando aprendes, no solo ganas conocimiento, ganas poder. El poder de elegir mejor, de construir mejor, de vivir mejor. Y eso es lo que realmente construye riqueza. Y después de todo esto, responsabilidad, decisiones, tiempo, emociones, sistemas, aprendizaje. Hay algo más que lo define todo. No es lo que haces, es quién eres. Y ahí es donde entramos en el nivel más profundo de todos. Identidad, el verdadero secreto de quienes construyen riqueza. Capítulo 8. Identidad, el verdadero secreto de quienes construyen riqueza. Después de todo lo que has escuchado, puede parecer que la riqueza se construye con muchas cosas. Decisiones, disciplina, estrategias, hábitos. Y sí, todo eso importa. Pero hay algo más profundo, algo que lo sostiene todo, y que casi nadie ve: tu identidad. Porque al final, no haces lo que sabes, haces lo que eres. Y eso lo cambia todo. Porque puedes tener la mejor información, puedes entender cómo funciona el dinero, puedes saber exactamente qué hacer. Pero si tu identidad no está alineada, no lo vas a sostener. Vas a empezar, pero no vas a continuar. Vas a intentar, pero vas a volver a lo mismo. Y no porque no puedas, sino porque no te reconoces en eso. Porque en el fondo, sigues viéndote igual, sigues pensando igual, sigues actuando desde la misma versión de ti.
Y esa versión, si no cambia, va a generar los mismos resultados. Por eso alguien que construye riqueza no solo cambia lo que hace, cambia quién es, cambia sus estándares, cambia sus decisiones, cambia su forma de verse, deja de verse como alguien que intenta mejorar, y empieza a verse como alguien que construye. Y esa diferencia es enorme, porque cuando cambias tu identidad, ya no necesitas motivación constante, ya no dependes de sentirte listo, ya no esperas el momento perfecto. Actúas porque es quien eres, decides mejor porque es tu estándar, avanzas porque ya no te cuestionas si puedes. Y eso hace todo más simple, no más fácil, pero sí más claro, porque ya no estás peleando contigo, ya no estás tratando de convencerte, ya no estás dudando en cada paso, estás alineado. Y cuando estás alineado, todo fluye diferente. Tus decisiones se vuelven más firmes, tus hábitos más naturales, tu progreso más constante, porque no estás actuando en contra de ti, estás actuando desde ti. Y aquí viene algo que necesitas entender. La identidad no cambia con palabras, cambia con acciones repetidas, con decisiones que sostienes, aunque no tengas ganas, con elecciones que haces, aunque nadie esté viendo, porque cada vez que actúas diferente, te demuestras algo, te demuestras que puedes, que sí eres capaz, que sí puedes construir, que sí puedes cambiar, y poco a poco, eso se vuelve real, deja de ser un intento, y se convierte en quien eres, y ahí es donde todo cambia. Porque ya no necesitas forzarte, ya no necesitas empezar de nuevo cada semana, ya no necesitas motivarte todo el tiempo. Simplemente, eres. Eres alguien que piensa diferente, eres alguien que decide mejor, eres alguien que construye. Y cuando llegas a ese punto, la riqueza deja de ser una meta lejana, se convierte en una consecuencia natural, porque todo lo que haces está alineado con eso. Tus decisiones, tus hábitos, tu forma de ver el dinero, todo. Y eso es lo que realmente define el resultado. No lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces siempre. No lo que sabes, sino lo que aplicas. No lo que intentas, sino lo que sostienes. Por eso este capítulo no es información. Es una invitación. Una invitación a dejar de esperar ser diferente, y empezar a actuar como la persona que quieres ser. Hoy. No cuando tengas más dinero. No cuando te sientas listo. No cuando todo esté perfecto. Hoy. Porque el cambio no empieza cuando todo cambia. Empieza cuando tú cambias. Y a partir de ahí, todo se transforma. Tu forma de pensar. Tu forma de decidir. Tu forma de vivir. Y sin darte cuenta, también tu realidad. Porque la riqueza no es algo que persigues, es algo que reflejas. Cuando te conviertes en la persona que la genera. Y ahora entiendes algo que pocos comprenden. No se trata de trabajar más, ni de ganar más, ni de buscar fórmulas mágicas. Se trata de pensar diferente, de decidir mejor, de convertirte en alguien que construye. Porque cuando cambias eso, el dinero deja de ser el problema, y se convierte en el resultado. Y ahora, ya lo sabes, no es suerte, no es el momento perfecto, no es cuánto ganas, es cómo piensas, es cómo decides, es en quien te conviertes todos los días. Porque la riqueza no empieza cuando tienes más dinero. Empieza cuando dejas de pensar como alguien que solo sobrevive, y empiezas a actuar como alguien que construye. Y eso no pasa de un día para otro, pasa con cada decisión, con cada elección, con cada momento en el que eliges crecer, en lugar de quedarte igual. Así que no esperes a sentirte listo, no esperes a tener todo claro. Empieza hoy, con lo que tienes,
¿Desde dónde estás? Porque el día que cambias tu forma de pensar, aunque no tengas dinero, ya empezaste a construir riqueza. Y ese es el paso más importante de todos. Si este contenido te hizo pensar diferente, si sentiste que algo cambió en ti, entonces suscríbete, porque este canal no es solo sobre dinero, es sobre transformación, sobre dejar de vivir en automático y empezar a construir una vida con intención. Y si quieres llevar esto más allá, déjame en los comentarios la palabra mente, y te voy a compartir más contenido para seguir desarrollando esta mentalidad. Si entendiste cómo pensar, ahora necesitas entender cómo hacer que ese pensamiento se convierta en dinero real. Este siguiente video te lo muestra paso a paso.